Cubanos de adentro y de abajo conversa hoy nuevamente con Onésimo Rosabal Sotomayor, el hermano de Omar, encarcelado injustamente por el régimen castrocomunista. Una noticia que salió hace aproximadamente 2 días, o quizás no llega a 2 días, unas 36 horas, publicada por el sitio Cuba Debate, donde se comunica que 2.604 presos reclusos que se encontraban en las cárceles cubanas habían sido liberados por orden del gobierno después de analizadas sus causas. Claro, en esto no entraban a jugar los presos políticos porque según el gobierno en Cuba no hay presos políticos. Tampoco entraban aquellos reclusos que tengan problemas de manifestaciones sociales de reclamo de sus derechos. Todo esto es una maniobra por el gobierno para mantener el poder, para disminuir la población carcelaria que existe en Cuba, una de las mayores del mundo, personas que han ido a cumplir sanciones por delitos que no son delitos en ninguna parte del mundo. Y bueno, en la crisis que está el gobierno en estos momentos, busca la aprobación de ciudadanos, no importa si son delincuentes comunes, si son malversadores, si son ladrones, delincuentes, lo que sea. Exactamente. Siempre y cuando estén a favor de la dictadura, pues nada, ellos eso es, son personas honradas para ellos. Buscan el apoyo de esas personas y sus familiares, desde luego. Esas son las últimas medidas que ha estado tomando el gobierno. También está el incremento, un pequeño incremento del salario a la población, todo aquel que trabaja con el gobierno o en instituciones estatales. Diría yo una mínima parte de lo que le quitó la revolución de Fidel Castro para sobrevivir. Y bueno, así se está desarrollando la política del país. O sea, la política de Díaz-Canel buscando un apoyo en la población. Nosotros realmente pensábamos que Omar Rosabal Sotomayor iba a ser liberado, pero no ha sido liberado ni se le ha propuesto ningún arreglo. Después que el grupo de la ONU dictaminó y recomendó al gobierno cubano que Omar debía ser liberado porque no había cometido delito alguno. Sin embargo, en estos momentos sigue encarcelado. Si ellos no acatan resolución de las Naciones Unidas, Agustín, ellos no hacen nada. Y bueno, este es uno de los motivos por los que está Onésimo nuevamente frente a las cámaras de cubanos de adentro y de abajo. Sí, bien, Onésimo, buenos días. Buenos días, Agustín, hermano Agustín. Quisiera saber en qué situación continúa Omar. Bueno, pues nada, te lo voy a decir, pero antes vengo a decirte que no solo vengo con el tema de mi hermano. Yo dije que yo iba a denunciar esta dictadura siendo mi hermano liberado, mi hermano preso dentro de 10 años, los años que a mí me queden por vivir, yo voy a denunciar los crímenes que han cometido estos dictadores contra nosotros y contra el pueblo de Cuba. Crímenes y atropellos. Y atropellos, ellos cometen de todo. Y violaciones de derechos. Y violaciones de derechos humanos. Te voy a decir que nosotros estábamos bastante emocionados porque pensábamos que mi hermano iba a salir ahora con el indulto este. Pues nada, de allí de la prisión de... Primeramente te voy a decir que el negocio, que el tema de los presos en Cuba es un gran negocio. Explotar al hombre. Allí los que están allí en San Ramón pican caña, hacen carbón de marabú y eso lo venden a nivel mundial a una pila de miles o millones de dólares. Claro, la prisión en este régimen es un negocio para el gobierno. Entonces, pues nada, Omar no le dieron la libertad, no me enteré por Omar, pero sí me enteré porque yo mantengo información con
a diario de allí, de la prisión y de mi hermano. Fueron sueltos unos cuantos policías, allí habían 7 policías en la cárcel de San Ramón, que supuestamente habían ido a cumplir delitos allí, que yo creo que no fueron tales delitos. Yo creo que más bien fueron a obtener información que le convenía al Estado, a la dictadura, obtener de las personas que están presas allí. No, pero cometen delitos, ¿no? Pues, Ya bueno, tanto pues, cometen delitos de malversación. efectivamente. Funcionarios. Sí, había ¿Cómo ocurre? Yo pienso que esta maniobra también había sido para sacar funcionarios que habían cometido desfalcado al pueblo, la economía. a la economía del país, de lo poco que el gobierno asigna a las obras sociales y todo esto va a parar a manos de malversadores, funcionarios con carnet del partido en el bolsillo, y entonces pienso que la mayor parte de estos excarcelados sean de revolucionarios. Claro. De esos revolucionarios que, bueno, arrepentidos ya. En resumen, bueno, aparentemente arrepentidos. En resumen, son ladrones, son o malversadores, son oportunistas que... Yo te diría un refrán cubano que dice: ladrón que roba otro ladrón tiene 100 años de perdón. Ellos dirán que bueno, si los dirigentes de este país están robando. Claro. Y no, tienen es que lo máximo de los recursos. Pues qué tal que ellos roben. Es que ellos son los dirigentes, lo que se roba al pueblo es lo que sobra a estos funcionarios. Bueno, pues nada. Entonces sí, me estaba diciendo que eran ex policías. Sí, fueron escogidos, fueron, es decir, como cuando tú vas a escoger arroz que bota la edad, esas personas fueron los que fueron excarcelados. A mi hermano ni le mencionaron tema libertad. Ahora se nombró una... Dentro de esas personas me dijiste que te había confesado tu hermano que había un teniente coronel. Hay un teniente coronel de las Fuerzas Armadas, hay varios policías también por delitos de no sé qué, y eso sí lo pusieron en libertad. Nada, nosotros estamos esperando, ahora nombramos una abogada allí del mismo San Ramón, que ella se dedica a sacar a la selva, ya a Omar le toca la condicional. Y entonces mi hermana aquí fue a la dirección de prisiones, al Ministerio de Justicia, donde que han dicho que mi hermano sale el día 24 de agosto. Dicho por ellos. Y entonces ya se nombró una abogada para que corra los trámites de la petición de la libertad condicional, que no debe de ser bajo ninguna condición, porque a mi hermano le roban, lo estafan, lo engañan, le botan su familia para la calle. Y entonces, pero bueno, supuestamente libertad condicional. Ya se nombró la abogada, vamos a ver hasta dónde ellos acatan el tema de la abogada, la petición de la abogada. Va y dicen que no, Agustín. Y entonces, ¿por qué este país es así? Nosotros hemos nombrado ya 3, 4, 5 abogados, y tú lo sabes, y le han dicho a los abogados lo que le ha dado su gana. Es muy posible que no lo pongan en libertad porque, bueno, ellos se ensañan en este tipo de personas que van por sus derechos. Por supuesto. Voy a decirte que respecto al tema de mi hermano, ahora el día 26 de julio, fecha conmemorativa del asalto a Cuartel Moncada y el de Bayamo, van a inaugurar en Pilón la casa hotel, es decir, la casa de mi padre que le dio Ramiro Valdés por salvarle la vida a él y a 7 expedicionarios más, exponiendo su propia vida. ¿Me entiendes? Que lo que tenía que ver se lo ha entregado a los guardias de Batista allí, que teníamos un tío que era cabo de Batista. Pero bueno, se pensaba en esos momentos que hacía lo correcto. Pero si lo hubiera hecho, es posible que nosotros no hubiéramos pasado la desgracia esa que estamos pasando, que mi madre ha sufrido 2 infartos. Pero el futuro no se conoce. ¿Me entendiste? No, el futuro es impredecible. Y entonces, pues nada, ellos van a inaugurar ahora el día 26 de julio la casa hotel. Allí donde la de abajo se la dio, como te dije ya, Ramiro Valdés a papi. Y la de arriba sufragaron los gastos mis hermanos que viven en el exterior. O sea, la casa de tu hermano. La casa de mi hermano. Es buscando tapar el delito que comete el gobierno. Sí, claro. Es buscando taparlo, buscando la aceptación popular. Eso lo ha hecho mucho este gobierno, pérfidamente, buscando que sea algo popular. Pero es que han hecho tantas cosas populares, Agustín. Claro. Iban a los campesinos y le decomisaban su tierra, lo obligaban a meterse en las cooperativas, y el que no lo hacía, pues lo bloqueaban. Pero mira. Entonces las tierras que están el juego político del castrocomunismo es
tener al pueblo en contra del pueblo. O sea, Sí, mientras, ya lo apagamos, mientras los de abajo claro, están peleando por un mendrugo de pan, los de arriba están viviendo con opulencia, claro. con toda la riqueza que le pertenece al pueblo. Eso es, esa forma, esa estrategia política del gobierno es perenne. Entonces ahora inauguran la casa hotel y hay otros que se ven beneficiados, otros corruptos y oportunistas también, sí, claro, que se ven beneficiados, y entonces esos corruptos y oportunistas están en contra de la justicia, de la real justicia que se debe de implantar en la nación. O sea, es como aquello, el pueblo te acusa, como cuando llevaban a alguien al paredón, buscaban, sí, claro, que el pueblo, yo recuerdo que vi una parte del pueblo, paredón, pero no sabían a quién iban a matar, no conocían a las personas. Si le habían hecho un juicio justo. No conocían nada de eso, aprovechando la emotividad de la sociedad, eso es psicología social, claro, aprovechando esa coyuntura, asesinaron a cientos de personas. Y todo eso se mantiene en el proceso de el castrocomunismo. Buscar que unos a otros se opongan para así ellos poder disfrutar ampliamente del poder. No existe entonces la unión, por supuesto, entre el pueblo. Exactamente. El pueblo. Y los individuos no reconocen dónde está el kit del asunto, de dónde provienen sus desgracias, la base de sus desgracias. Así el pueblo un poco desconoce la base de sus desgracias, que la base de sus desgracias toda está radicada en el poder que gobierna. Eso es un modo operandi perverso de Fidel Castro y su revolución. Decían que él leía mucho a Maquiavelo, que era alumno de Maquiavelo. El padre de la maquiavélica, ¿no? Terrible. Bueno, mira, hablando ya de Fidel, ahora estoy mirando que Díaz-Canel llamó a varias empresas de la cultura, empresas mafiosas. No sé si tú viste ese tipo. Mafiosas, las empresas mafiosas, sí, que le han robado a los artistas, que no le han dado la libertad, que no los han promocionado y le estaban estafando su dinero después de 61 años de revolución. Por allí pasó Fidel. Por ahí pasó Raúl, y ahora Díaz-Canel fue el que se dio cuenta de eso. No, Díaz-Canel no se dio cuenta de eso. Eso es una ingenuidad tuya y disculpa. Díaz-Canel sabía todo eso, él estaba dentro del poder. Él sabía todo eso. Lo que ahora, debido dar una imagen de que... debido a la protesta que han iniciado y que han continuado los miembros de la, vamos a decir, de la cultura nacional, oficialista, pero han protestado, porque ya es mucho el abuso que se tiene sobre ellos y el control que tiene el poder sobre lo que ellos crean. Y entonces se han visto en la necesidad de una aparente justicia. Pero lo que me refiero, Agustín, es después de 61 años. Pero espera. Además, eso lo conocía perfectamente Díaz-Canel. Díaz-Canel conoce todo lo que se manipula aquí en Cuba. Él salió de ellos. Después de 61 años se dieron cuenta que han retirado personas con 80 pesos, con 100 pesos, con 140 pesos y ahora le van a dar una miseria. No, pero es que ellos no se dieron cuenta después de 81 años. Eso es una aparente... De 61 años. Así, mira, tú estás creyendo que se dieron cuenta ahora. No, ellos no se dieron cuenta ahora. Lo que ahora hay un reclamo por parte de los afectados, y entonces ellos se ven en la necesidad de poner una especie de escudo para mantener el poder. Pero indiscutiblemente, Díaz-Canel fue como aquella vez que de pronto salió Raúl Castro y miró cómo se habían cubierto de marabú nuestros campos. Y asombroso leí yo, creo que en el periódico leí algo sobre eso, como si Raúl Castro no hubiese vivido nunca dentro de Cuba, como si fuera un extranjero que de pronto llegara, mirara en su helicóptero, ¡hey! Se ha llenado el país de Marabú. El país de Marabú. ¿Y dónde tú estabas?
que no viste eso. Bueno, tendrá que caminar por el aire, ¿no? No, que no le interesaba ver eso. No le interesaba. Como no le interesó a Fidel Castro, como no le interesa a Díaz-Canel, en realidad el daño que le han causado al pueblo de Cuba. Le interesa mantener el poder. A Díaz-Canel le interesa ser el presidente. Y para ser presidente tiene que hacer todas esas maniobras de liberar 2.604 reclusos, de subir un poquito el salario a las personas para que se entretengan, para volverlos a engañar. Otro señuelo que le colocan a la sociedad, para que la generación vea que, oh, qué bondadoso es el Estado. Pero es que solamente le ha entregado, diría yo, la quinta parte de lo que le quitó y que por derecho le pertenecía Es lo que le robó. a la nación. De esa forma quieren hacer como que justificar que el gobierno está progresando. No estamos progresando. No, vamos retrocediendo a paso Nos adelantado, estamos ¿cierto? hundiendo más en la miseria espiritual, que es peor que la miseria económica. Primero, no me alegro que ningún individuo esté preso. No me alegro de eso, porque yo busco, vivo y amo la libertad. Pero bueno, hay cientos, miles de individuos en la cárcel que no tienen por qué estar dentro de la cárcel. Sus delitos no llevan una medida carcelaria. Creo que está bien que se liberen esas personas para que se reincorporen a la sociedad. Pero bueno, supongo, según las que evidencias y lo que he podido averiguar, ninguna de aquellas personas que están encarceladas por reclamar sus derechos, por exigirle al gobierno una forma justa de gobernar, han sido liberados. Tenemos el caso también de el hijo y el sobrino de Estrella Aramburu, que no han sido liberados, dos jóvenes que por intentar secuestrar la lanchita de Regla, sin asesinar a nadie, sin causar ningún daño económico, ni al pueblo, ni al Estado, ni a la nación, fueron encarcelados a cadena perpetua, como hizo Fidel Castro con las largas prisiones a Huermato, a Valladares, sin tener ningún tipo de compasión, porque aquellos hombres le habían ayudado a conquistar el poder. Es una forma perversa de actuar, claro, de un gobierno perverso, dictatorial, que no le interesa elevar la calidad humana de la nación, sino sencillamente controlar y conservar el poder por encima de cualquier razón de justicia. Cubano de Adentro y de Abajo está conversando con Estrella Aramburu, ¿sí? Acá, al respecto de la sanción que tiene su hijo Michael. Mi hijo Harold Calá y mi sobrino Michael Tu Delgado. sobrino Michael Aramburu. Aramburu también, ¿eh? Sí, los dos son Aramburu, son primos. Ellos fueron los dos sobrevivientes, vamos, que quedaron después de el asesinato que hizo el gobierno de Cuba, con un juicio arbitrario, un juicio sumarísimo, donde los otros tres jóvenes fueron asesinados por el gobierno. ¿Qué día fue el intento de asalto? Porque fue un intento de asalto, Sí, ¿eh? el día 3 de abril. El día 3 de abril. El día 2 de abril. Y el día 3 fue cuando lo cogieron y lo detuvieron a golpe, a patada,
arrastraron por todo el Ajá. pavimento. Ellos no lograron el secuestro no, de la... no. O sea, fue un intento de secuestro nada Ajá. más. ¿Y qué armas utilizaron? Bueno, el líder, que le decían el Visco, que ya está fusilado, tenía una pistola y lo que hizo fue un tiro al aire para intimidar al piloto de la lancha. O sea, tampoco lastimaron a nadie. No. A ninguno de los pasajeros de la lancha. No. Como dicen ellos, que había niños, ahí nada más que había un solo niño que se iba con su mamá. Que La lancha era la que hacía viajes de el puerto, o sea, de aquí al puerto de La Habana hasta el poblado de Regla. Ajá. ¿Y ellos lograron sacar la lancha de la bahía? Sí, como Podemos a 30 sacarla. millas, llegaron a 30 millas. ¿Y a 30 millas qué le sucedió? Empezaron las olas, había mucho oleaje, el mar estaba en una fase 4 y empezaron muchas olas, tiburones, y entonces se quedaron sin combustible y las mismas olas empezaron a traerlo hacia la bahía. Arrastrarlo de nuevo hacia Pero en vez de salir por la bahía, salieron por la bahía del puerto de Mariel. El motivo del intento de secuestro de lancha era alcanzar la libertad, salirse de la cárcel que era Cuba en esos momentos, puesto que la violación de los derechos humanos por parte del gobierno era evidente, aún es evidente, pero bueno, el artículo número 13 de la Declaración Universal, que dice que un ciudadano puede salir y entrar al país cuando quiera. Bueno, ese artículo no permitía el Estado el ejercicio de ese artículo. Y estos jóvenes, bueno, intentaron alcanzar la libertad, quizás no de la forma más correcta, pero ese era su objetivo nada más, era intentar salirse de la garra del castrocomunismo. Enrique Popello, que le decían el Visco, una de las cosas que él dijo antes de tomar la lancha, él le dijo a todos los involucrados en esto, en el intento, les dijo, esto es para nosotros, no podemos ni matar ni lastimar a nadie. El objetivo de nosotros es llegar a los Estados Unidos. Esas fueron las palabras de él. O sea, que estaba claro que ellos no querían lastimar a nadie. No. Sencillamente estaban, como se dice, estaban un poco obstinados de la vida dentro de la sociedad cubana, igual que muchos cubanos que se han lanzado al mar en rústicas embarcaciones, peligrando la vida con niños, con esposos, con las madres de los niños. Y bueno, hoy ocurre esto en varias fronteras de Centro y Sudamérica, donde hay crisis, donde los cubanos han creado crisis entre los gobiernos y todo con el objetivo de salirse de la opresión del sistema castrocomunista. ¿El juicio qué día fue? El juicio fue el 8 de abril. El 8 de abril fueron procesados en un juicio sumarísimo y el 10 de abril fueron fusilados los No, tres. a ver, el 8 de abril fue el juicio, el día 9 fue la apelación, el día 10 le dieron una visita corta a los familiares de los fusilados y el día 11 los fusilaron, en la madrugada. Bueno, ya ven en qué corto tiempo se decide la vida de tres jóvenes que no eran asesinos, que no eran narcotraficantes, que no eran realmente terroristas, porque el objetivo de ellos no era implantar el terror en nada, sino salirse del terror de la dictadura. El artículo 10 y 11 se lo pusieron a la cañona, porque ellos no llevaban eso, porque ellos no tenían ni explosivos, ni tenían sustancias químicas, ni tenían nada de eso. Inclusive hasta hicieron ellos mismos, cuando los cogen en Mariel, que le dan la golpiza que le dan, entraron a la lancha, los guardias que habían ahí entraron a la lancha y cogieron ¿Lo golpearon cuando estaban esposados? Sí, lo golpearon, le dieron patadas. ¿De cuando estaban esposados? Sí, porque el problema fue que ellos sacaron una sábana que decía libertad por el pueblo de Cuba, abajo del régimen de los Castro. Y entonces esa sábana nunca la llevaron ni a juicio, la rompieron ahí mismo y al que llevaba la sábana, que era Wilmer, le dieron patadas, lo arrastraron
por todo el O sea, papel. fue desde ahí, desde el momento del arresto, fue un Sí, ensañamiento total. político, Sí, lo que sembró Fidel Castro y su revolución dentro de la población cubana. inclusive ya cuando estaban ya todos ahí, que ya le habían dado los golpes que le dieron, paran los golpes porque hay un guardia que dice, ya paren de dar golpes que viene el comandante. En eso llega Fidel y le brinda comida a todos ellos y ninguno comió. Entonces sí se le paró al lado a Wilmer Ledea, que tenía 30 años, que ya está en la calle, y le pone la mano en el hombro y le dice, esto es un cake y va a haber su pedacito para cada uno. Esas fueron las palabras de Fidel Castro en ese momento. Que nada de eso O se sea, dio. las palabras Sí, del emperador, Ajá, del ajá. rey, del dueño de los cubanos, Ajá. Y el dueño de los cubanos. ese juicio fue un juicio muy fuerte. Personas que se desmayaron, las madres de los fusilados salieron para adelante a darle golpe a... Fidel Castro siempre fue implacable contra el que se le oponía, Seguro. o contra el que se le salía de la línea. Siempre fue implacable. Y ahí entonces... Y ese es el problema, eso es por lo cual ahora tus hijos, o sea, tu hijo y tu sobrino no son indultados, porque provocaron la ira del comandante. Ujú. Y es ahí la clave de por qué no se le indulta. Inclusive, Porque todos los seres humanos tienen derecho al perdón. y ellos son los únicos que no tienen el derecho. Inclusive cuando las encarcelaciones de España, ellos estaban en la lista porque yo personalmente fui al arzobispado y en aquel entonces era Orlando Márquez, si más no recuerdo, me enseñó la lista que estaba en la computadora y ellos estaban en la lista de los que iban a ser indultados. Pero después el cardenal Jaime Ortega me manda una carta como diciendo que el gobierno era el que no había aceptado el indulto de ellos. Entonces ahora... Claro, todavía estaba gobernando Fidel Castro, ajá. pero bueno, esto es para que se sepa que Díaz-Canel también es una marioneta Ujú. de todo lo que es el sistema castrocomunista, o sea, la revolución de Fidel Castro, porque nunca fue la revolución del pueblo, nunca fue la revolución de los humildes y para los humildes, fue sencillamente la revolución de Fidel Castro como emperador, como dueño de la isla, y actualmente se mantiene esa estructura de poder y por lo que se ve Díaz-Canel la va a conservar. No, y mientras que existan personas de la misma esfera de ellos, o sea, familia o no familia, pero Sí. que estén dentro de ellos, va a seguir lo mismo. Aquí no va a haber Bueno, ningún cambio radical en ningún momento. Por lo menos el sitio cubano de adentro y de abajo va a seguir luchando por la justicia, porque con tus hijos, con tu hijo y tu sobrino no se ha hecho justicia. No, Ha sido el ensañamiento. ensañamiento total, pero un ensañamiento total, porque inclusive por la ley, ya esos niños deberían estar en la calle. Pero ¿qué pasa? Dicho por la misma seguridad del Estado, ellos no lo quieren en la calle. No lo quieren en la calle, no sé por qué. Es triste que se juzgue a un ser humano como terrorista cuando su esencia no es terrorista. No, jamás. Jamás esos niños tienen muy buenos. Aquí mismo en el barrio todo el mundo me apoya. Los mismos, el presidente del comité, como se dice ser la presidenta, a mí me apoya, a mí todo el ¿Qué sientes tú como madre ahora cuando ves que indultan a 2.604 delincuentes? Impotencia, yo no sé si es impotencia, yo no sé si es rabia, si es dolor, ya es que todos los sentimientos los tengo unidos y no sé ni lo que siento en estos momentos. Es que tantas las cosas que siento que no se expresan, porque de verdad que es una cosa inhumana lo que están haciendo con ellos, porque están enfermos y sobre todo mi hijo está súper enfermo. Y son muchachos que no son delincuentes porque no tenían ni antecedentes penales. A ellos los juzgaron como si fueran lo peor, como si fueran unos delincuentes. Ellos no son ningunos delincuentes, porque inclusive los dos estaban trabajando. Ahí fue donde se hizo todo el mecanismo de esto de irse del país. Los grandes funcionarios que han defalcado el Estado, que sí han ocasionado miseria al país, Eso no están presos. Eso el Estado no han sido tratados de esa forma. no, jamás. Inclusive tengo entendido que un hijo de Fidel robó en la termoeléctrica
Y actualmente, para que no fuera preso, lo enviaron para España. No entiendo. Entonces mío, que no robó, bueno, sí, robó la lancha, se llevó la lancha, pero... El problema es que en Cuba sigue radicando la ley del poder. Este es un pequeño artículo que salió en el periódico Gramma el viernes 19 de julio del 2019. Dice, el Consejo de Estado concede el indulto a 2.604 sancionados. Entonces dice, el Consejo de Estado, en consonancia con la nueva Constitución de la República, que entre sus postulados favorece la reinserción social de las personas privadas de libertad, teniendo en cuenta solicitudes de familiares y en cumplimiento de la política establecida por el gobierno cubano desde hace varios años, acordó indultar a 2.604 sancionados en penas efectivas de privación de libertad. Para acordar esa decisión se evaluó el buen comportamiento de los condenados durante el cumplimiento de la pena, el tiempo extinguido de la sanción, así como las características y resultados de los hechos por los que fueron sancionados. De igual forma se analizó la edad y las enfermedades crónicas que algunos padecen y se incluyeron particularmente mujeres, jóvenes y adultos mayores. En todos los casos, los seleccionados han cumplido como mínimo un tercio de la sanción impuesta por los tribunales. No fueron incluidos sancionados por delitos de asesinato, violación, pederastía, con violencia, homicidio, corrupción de menores, hurto y sacrificio ilegal de ganado mayor, así que por conductas relacionadas con la droga, la sustracción de combustible, figuras agravadas de robo con violencia o intimidación en las personas, hechos de corrupción y reclusos reincidentes y multireincidentes, y a los que con anterioridad ya fueron beneficiados con un indulto y reingresaron a prisión por posterioridad por la comisión de un nuevo acto delictivo. Entonces aquí hay una notica que dice, yo sé cuando un pueblo está unido como este y tiene fe y tiene hombres que no lo van a traicionar en un pueblo invencible. O sea, no está incluido ahí los actos de terrorismo. No están incluidos. Y hay cosas que lo benefician a ellos, como el tercio de la sanción, como la conducta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nunca hablan de terrorismo, que fue por lo que fueron sancionados ellos por terrorismo. Aquí no se habla nada de terrorismo. O sea que, inclusive, según tengo entendido, soltaron a uno, que era el caso de Pérez Quincosa, que lo soltaron. Pérez Quintosa. Pérez Quintosa, ajá. Ese lo soltaron y hasta donde sé, lo llevaron para la Unión Europea porque Estados Unidos no lo quiere. Ellos aquí en Cuba no lo quieren tampoco. Entonces lo mandaron directo para la Unión Europea. Te están demostrando que es ensañamiento, que la orden que dio Fidel Castro cuando aún en vida, que estas dos personas no se liberaran nunca de la cárcel, la están cumpliendo. Así mismo. Cubano de Adentro y de Abajo está conversando con Raúl Borges, el padre de Ernesto Borges Pérez, cierto que fue condenado a una prisión de 30 años por intento de tentativa de espionaje. No se consumó el hecho en ningún momento, sin embargo, él sí fue condenado a 30 años de privación de libertad y actualmente se encuentra ¿en qué fase? Ernesto Borges o sea, ya él cumplió la sanción. Sí, Ernesto Borges Pérez, él es detenido el 17 de julio del 1998. Lo detienen cuando intenta, hace un acto que queda en tentativa de espionaje, que era hacer llegar a un funcionario de inteligencia de la entonces Oficina de Intereses de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, un grupo muy grande de espías preparados para todo tipo de actos, espionaje, terrorismo, lo que fuera, y penetrarlo posteriormente en territorio norteamericano y algunos países de la OTAN. Ernesto es detenido en el momento que trata de hacer llegar esta información. ¿Por qué Ernesto trata de hacer llegar esta información? Ernesto era
capitán y primer analista del Departamento 1 de Contraespionaje y Juegos Operativos de la Dirección General de la Contrainteligencia. Un muchacho muy joven, él había prácticamente comenzando su vida profesional en la contrainteligencia cubana. Él había pasado la escuela del KGB en la entonces ex Unión Soviética. Allí se dio la perestroika. Él evolucionó ante la perestroika y el glasnost y se percató que realmente eso era un sistema de una dictadura férrea de extrema izquierda de corte fascista, y decide, una vez que llegara a Cuba, luchar contra la tiranía de los hermanos Castro, aunque esto le costara la vida. Ernesto, efectivamente, Ernesto detenido en esa fecha, a Ernesto le pedían pena de muerte por un acto que quedó en tentativa. Nunca se consumó el hecho. No se consumó, el hecho quedó en tentativa porque no pudo entregar la información que él quería, fue ocupada por la seguridad del Estado, los mecanismos de la seguridad del Estado ocuparon la información y Ernesto fue condenado a 30 años después de conmutarle la pena de muerte. Después que lo arrestan, ¿a qué tiempo se le celebra el juicio? A los 6 meses. Él cae preso el 17 de julio del 98 y el juicio... ¿Es torturado dentro de la prisión? Sí, a él le aplican las torturas, porque el régimen se caracteriza como toda dictadura de extrema izquierda o de extrema derecha, que todas son fascistas. Pinochet torturaba mediante mecanismos físicos directos. La dictadura de los hermanos Castro tortura psicológica y mentalmente mediante métodos muy científicos, muy inteligentes, porque realmente ellos cogieron la experiencia de todas estas dictaduras, de Stalin, la de Hitler, la de Mussolini, la de Pinochet, de todo el mundo. Y entonces aplican una dictadura de corte científico. Y en el corte científico las torturas son tienen carácter prácticamente científico. Ernesto, por ejemplo, durante las 24 horas, él no podía, él lo ubicaron en Villa Marista, una vez que es detenido el 17 de julio por 2 coroneles del Ministerio del Interior. Lo detienen, lo llevan para allá, y entonces, ¿a quién lo ubican para interrogarlo? A un teniente coronel de apellido Pichardo, de la Dirección General de la Contrainteligencia, un psicólogo, un individuo con una experiencia vasta en lo que era la comunidad de inteligencia. ¿Por qué le ponen a este hombre? Porque indudablemente que se iban a enfrentar a un detenido que era un profesional también de la comunidad de inteligencia y contrainteligencia y que conocía los métodos psicológicos de lo que es el interrogatorio. Entonces Ernesto, una vez allí, él es torturado mentalmente y psicológicamente cuando durante las 24 horas del día a Ernesto tenía un oficial de alto rango de allí de Villamarista, en el cuartel general de la Seguridad del Estado cubana, tocándole la puerta a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana, y a veces el general Rabeiro, jefe entonces de Villamarista y de la división de lo que era la técnica y el DTI, él atendía las 2 direcciones, sacaba a Ernesto él personalmente a interrogarlo a las 2 de la mañana. Esto indudablemente que ¿en qué momento ya iba a interrogar a Ernesto? En el momento que Ernesto estaba destruido psicológicamente y cansado. Entonces Ernesto llegó a plantearme a mí, después cuando ya él pudo hacerlo, que hubo un momento que pensó que el cerebro le iba a reventar, porque él estuvo 6 meses sin dormir, sometido a estos interrogatorios brutales y psicológicos. Dicen los Castro, y decía mucho el principal dictador Fidel Castro en vida, que Cuba nunca torturaba. Bueno, ¿y eso cómo se llama? ¿Cómo se llama ese tipo de tortura? Cuando le hicieron el proceso judicial, le permitieron defensa. Sí, a él se le permite una defensa que pudo verlo prácticamente en el momento ya de juicio. No hubo entrevistas ni preparación. Muy pocas. Las entrevistas fueron muy limitadas. Garantías judiciales fueron muy limitadas. Muy limitadas. Aquí no hay, si hubiera garantías judiciales y esto fuera un sistema donde el derecho en Cuba no existe. Cuba no es un Estado de Derecho, lo sabe todo el mundo. Es la ley del poder. Si tuviera un Estado de Derecho, no, un hombre, en los 70 años, el pueblo de Cuba hubiera elegido a un presidente. En Cuba nunca se eligió un presidente. Llevamos 60 años y aquí no se ha elegido nadie. Aquí se elige en cadena.
Primero los hermanos Castro maldirigieron este país durante más de 50 años. Y después ahora el presidente actual. Cuando es sancionado, ¿se le permite una apelación? Mira, nosotros denegamos la apelación, porque ellos insistieron en que la hiciéramos. Y cuando ellos insisten en que nosotros hiciéramos la apelación, es porque iban a incrementar la sanción. Y si en el juicio a Ernesto le conmutaron la pena de muerte por 30 años, ellos la iban a volver a aplicar. Bueno, Ernesto ha cumplido ya la sanción de Ernesto, legalmente. Claro, lo que pasa es que el fiscal que dirigió aquel juicio, el mayor Miján del Ejército Occidente, nos planteó a nosotros en el juicio oral, a la familia, que Ernesto iba a cumplir la tercera parte, porque Ernesto había sido por las leyes militares de Cuba. Ernesto era militar, el acto fue militar, había sido juzgado en tribunales militares y era primario. Y por todo por cuanto las leyes militares de Cuba determinan que el reo nada más que cumple la tercera parte. Y ya la tiene cumplida. Ernesto tiene cumplido 13 años pasados de cumplimiento de la ley. 13 años más del cumplimiento de la del sanción. cumplimiento. Ernesto tiene 21 años físicos en la prisión, desde el 98 hasta los momentos actuales. Los cumplió ahora el día 17 de julio. Y 2 años que son por beneficio que dan, según la Dirección General de Prisiones del Ministerio del Interior. Ernesto tiene 23 años de prisión. Para ti no ha llegado ningún beneficio, ¿verdad?
O sea, la libertad tuya está condicionada a que tú cooperes con el gobierno. Recientemente el gobierno, supuestamente de Díaz-Canel, y el Consejo de Estado han liberado 2.604 reclusos de las prisiones de Cuba. Su hijo no ha sido notificado de ningún indulto hasta ahora. Hasta ahora no ha sido notificado de ningún indulto. Nosotros, la familia, bastante deteriorada, porque la progenitora de Ernesto está muy afectada, está yo diría prácticamente en estado final de su vida, porque le inocularon una hepatitis C en los policlínicos de José Arlaja, de los malos servicios del Servicio de Salud Pública de Cuba, y tiene en este momento una cirrosis hepática, está en estado muy delicado. Y esa madre está luchando desesperadamente por mantenerse viva, para disfrutar de su hijo, aunque sea unos meses antes de morirse. En el caso mío propio, me tuvieron que operar a corazón abierto, también una patología que en parte trae como resultado toda la carga de sufrimiento de saber que un hijo todos los días está en el corredor de la muerte, porque Ernesto está amenazado de muerte por la Dirección General de Prisiones del Ministerio del Interior desde el 29 de julio de 2004. Dirección General de Prisiones, ¿sí? De Prisiones, que es el gobierno, que es la amenaza de muerte. Claro, cuando el teniente coronel Guilfredo, el 29 de julio de 2004, se llevó a la celda de Ernesto, cuando Ernesto estaba en la prisión de Buenos Aires, una prisión de alta seguridad, en la entonces provincia de Habana, le digo: Ernesto, yo tengo los sobres ahí, y ahí está el sobre tuyo, tengo las instrucciones de producirse una explosión social en el país o alguna situación peligrosa para el Estado, tú no sales con vida de aquí. Esa situación nosotros la discutimos en los niveles del Ministerio del Interior, y el coronel Alfonso, entonces jefe de prisiones de provincia de Habana, de la entonces provincia de Habana, fue a la celda y le ratificó a Ernesto la misma amenaza de muerte del teniente coronel Guilfredo. Esto se ha venido manifestando, o sea, periódicamente. Es la orden dada por Fidel Castro cuando los prisioneros de Isla de Pino. Es lo mismo, eso tiene vigencia. Dinamitar la cárcel y eliminar a todos los oponentes al Castro. El caso de Ernesto, por esta tipificación que estamos hablando, por esta actualización, se ve que la dictadura de castristas mantiene activo este plan de eliminación física de todos los prisioneros políticos del país. Y se lo dieron a Ernesto. Eso está dicho y está mantenido. Entonces, bueno, esta carga de sufrimiento que la familia ha arrastrado ha traído consecuencias devastadoras. Y lo triste de todo esto es que realmente Ernesto sigue en prisión. Ernesto lleva 13 años pasado del cumplimiento de la sanción. Y nosotros realmente hacemos un llamado, el llamado nuestro fundamentalmente en este momento, aparte del mundo democrático, es al Departamento de Estado y a la administración del presidente Donald Trump. ¿Por qué hacemos este llamado? Porque Ernesto, en la acción que él ejecutó y por la cual le pedían pena de muerte y fue condenado a 30 años, Ernesto evitó que más de 26 espías penetraran en el territorio norteamericano preparado por la contrainteligencia cubana. Entonces esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo es posible que un hombre ha dado su vida y puso su vida en total riesgo para el pueblo norteamericano y para el pueblo de Cuba, porque con ello también estaba defendiendo al pueblo de Cuba,
no se haya tenido en cuenta Ernesto cuando vino el canje con el entonces presidente Barack Obama y cuando se cañaron algunos prisioneros en Cuba. Bueno, nosotros esperamos, yo espero que la administración Trump y los órganos competentes de la comunidad de inteligencia y el Departamento de Estado, en la persona del señor Pompeo, tengan en cuenta la situación de Ernesto en estos momentos, porque es un hombre que ha dado su vida por la democracia, ya no solamente de Cuba, sino por el propio pueblo de Estados Unidos. Y esto realmente va a ser muy bien visto por la comunidad internacional. Es el segundo indulto que se concede a prisioneros cubanos, o sea, prisioneros dentro de las cárceles cubanas, y a Ernesto no se le concede indulto. Mira, los indultos en Cuba han sido muy irregulares y muy Pero bueno, te quiero decir indulto masivo. Pero es que déjame explicarte. El indulto fue, el último indulto que se hizo en Cuba, la última amnistía que se hizo en Cuba, fue la que hizo a quien le llamaban el dictador Batista. En 1956, Batista indultó de las prisiones de Isla de Pino, de la prisión de Isla de Pino, al grupo de moncadistas dirigido por Fidel Castro, que cumplieron 22 meses nada más. Y que habían asesinado. Después de 90 muertos. Hubo 90 muertos en el ataque a Moncada. Tanto los que mataron ellos, porque además ellos saltaron en Moncada violando las leyes internacionales de la Comisión de Ginebra sobre la guerra, porque atacaron a soldados con el propio uniforme de los soldados. Es una violación flagrante de lesa humanidad. No obstante eso, Batista, con lo cruel y asesino que no podemos quitarle todos los desméritos que tenía, pero a los 22 meses, Fidel Castro, Raúl Castro y todos los moncadistas y todos aquellos presos fueron para la calle, que son los que hoy están maldirigiendo los destinos de Cuba. Entonces, esto es la última amnistía que se ha hecho en Cuba. De ahí para acá, el Estado cubano ha dirigido en lo que es las excarcelaciones estas de una forma maniobrada. Manipulada. Han sacado a quien ellos les ha convenido, y ante la presencia de algún jefe de Estado que ha venido a Cuba, con la visita del Papa, tal cosa. Nosotros realmente no le damos a esas excarcelaciones, maniobra de la dictadura, no le damos ningún tipo de mérito, porque una amnistía es lo que realmente, cuando se va y se escogen los expedientes de cada hombre de acuerdo a sus características. ¿Te das cuenta? Yo no tengo a mal, por ejemplo, el enunciado que pusieron ellos ahora en esta excarcelación, que los violadores, los de abuso de niños, los de droga, ¿no? Eso realmente no quiere decir que no se puedan excarcelar, porque llega un momento que el hombre cumplió y hay que excarcelarlo. Además existe el perdón. Porque eso está en los derechos humanos. El arrepentimiento y el perdón. Efectivamente. Pero este no es el caso. Ernesto es un hombre que realmente no cometió ningún tipo de delito de estos que se enuncian ahí. Ernesto simplemente por sus ideas políticas y por tratar de evitar que espías terroristas preparados para luchar contra el Estado, que Estados Unidos y el gobierno de Cuba y el pueblo de Cuba fueran realmente detectados, salieran a la luz pública. Esa es la sanción de Ernesto, y a Ernesto le aplican tentativa de espionaje, porque la información de Ernesto no llegó a las manos de la comunidad de inteligencia y contrainteligencia de los Estados Unidos. Ahí quedó en tentativa. Y no obstante, Ernesto lleva 13 años pasados del cumplimiento de la sanción. Realmente, esto es penoso que el hemisferio occidental arrastre todavía con un sistema de estas características. Y que es una pena, un estigma, que el hemisferio occidental, con tanta democracia que tenemos acá, con tanta democracia que hay en Estados Unidos, y Ernesto luchando por el pueblo de Estados Unidos, no se ha tenido en cuenta hasta este momento. De ahí mi exhortación, no solamente a la comunidad democrática internacional, sino precisamente a la comunidad de Norteamérica, y a la comunidad del Departamento de Estado, al señor Trump. ¿Cómo no? Queremos realmente que la acción de ellos se haga sentir, y que por lo pronto no se olviden de que en Cuba hay un hombre preso y que lo tiene en el corredor de la muerte por luchar a favor del pueblo de Norteamérica y a favor del pueblo de Cuba. ¿Ernesto padece alguna enfermedad? Ernesto tiene 9 enfermedades crónicas. Esas están recogidas. Esto es uno de los parámetros que plantearon ahora en la excarcelación esta. Aquellos que tuvieron Ernesto. Ellos saben bien que Ernesto tiene 9 enfermedades crónicas. Dentro de ellas, las más destacadas es la vista. Ernesto lo han mantenido desde
desde prácticamente del momento que cayó en prisión. Él estuvo los días en la cárcel de Guanajuato los 10 primeros años en celda de aislamiento, en solitario, semioscura, semitapeada y sin ventilación. 10 años. No hay ser humano que aguante esto si realmente no está acogido a la fe, como estaba Ernesto. Ahí lo salva el Señor, que le dijo, tú no puedes morirte ahora, y le dio toda la fuerza para ello. Ernesto lo traslada en el 2011 para el Comunal Este, y en el Comunal Este lo mantienen en una celda semioscura, semitapeada también. Le quitan la corriente a las 7 de la mañana y la ponen a las 7, y ahora la están poniendo a las 8 de la noche. Quiere decir que en total Ernesto lleva 19 años en celdas oscuras. ¿Qué ha traído eso como consecuencia? La seguridad del Estado ha venido aquí. Y celdas de tortura. No, eso es tortura, pero la seguridad del Estado ha venido a esta casa, aquí afuera, al pasillo. Y me han dicho a mí que autoricemos la operación de Ernesto, la familia, porque Ernesto se va a quedar ciego. Quiere decir que ellos están enunciando que van a dejar ciego. ¿Cuál ha sido nuestra reacción ante esto? No, ¿cómo es posible que ustedes van a decir que Ernesto se va a quedar ciego si ustedes han luchado para dejar ciego a Ernesto? Estos 19 años de tortura y en oscuridad, ¿para qué son? Para que se quede ciego. Ahora ustedes están maniobrando llevarlo para el salón quirúrgico, para trabajarlo, y nosotros estamos en desacuerdo con eso. Ernesto debe operarse en la calle, que es donde le pertenece. Ernesto no tiene por qué operarse estando... Pero la salud aquí en Cuba es dominada completamente por el gobierno. Sí, pero bueno, de Ernesto cae en Prueba de eso está mi hermana, que fue manipulada dentro del hospital. Claro, dentro de esto hay otros casos también contra Laura Pagán también. Dentro de esto, nosotros... No existe la medicina privada. Una vez que Ernesto ya está en libertad, entonces tú puedes optar, y el mundo democrático puede ayudar para que Ernesto realmente se opere en un lugar donde las manos de los cirujanos sean manos de confianza, seguridad, y luchen porque ese hombre, porque ese héroe de Cuba. Porque a mí me dijo Bermato en el 2010, el entonces comandante Bermato, cuando fue a verme a España en la operación mía Corazón Abierto, me dijo, Borges, cuiden a Ernesto, que Ernesto es un héroe de Cuba. Y realmente era un hombre de luz larga, era un hombre de pensamiento muy profundo cuando dijo esto. Y fíjate si él tenía realmente razón, que a cuánto peligro Ernesto se ha enfrentado durante todos estos años y se sigue enfrentando. Nosotros, hasta que Ernesto no está en libertad, no nos sentimos realmente tranquilos. Tenemos que estar preocupados, y es nuestro hijo. Si no nos preocupamos por nuestro hijo, realmente ¿por quién nos vamos a preocupar? Aparte de eso, yo pienso que también, no solo porque sea su hijo, sino porque es un patriota.